Hola, bienvenidos a Cuarta Vía, donde continuamos con nuestra sesión de entrevistas a los candidatos a diputado por la región de Coquimbo. Me encuentro en esta ocasión con Rodrigo Andrade, candidato por la lista de la izquierda ecologista popular. Así Así. que, candidato, por favor, díganos, ¿cómo se encuentra hoy? Gracias, Cristian, y gracias a la Cuarta Vía. Muy contento, muy entusiasta de poder conversar un poquito sobre las ideas de nuestro proyecto político para la región. Bueno, antes de adentrarnos en todo lo que es política, queremos conocerlo un poco más a usted. Díganos, Rodrigo, ¿lo puedo llamar Rodrigo? Pero por supuesto, Díganos, Rodrigo, ¿cuál es su lugar favorito de la región? Punta de Choros, ¿Por qué? porque me gusta el mix entre el campo Ujú. y la costa. Creo que una parte de la región extraordinariamente linda y rica en biodiversidad. No por nada allí está el archipiélago de todas estas islitas que conforman un ecosistema muy especial y no es casualidad que allí llegue la corriente de Humboldt. Se nota mucho la riqueza de la biodiversidad y la gente, por supuesto. Sí, la verdad, Punta Echor es un lugar muy bonito. Yo he ido a vacacionar allá. Me gustan mucho a mí los animales. Tuve la oportunidad de ver ballenas muy cerca. Así que comparto mucho, la verdad, su opinión con respecto a Punta Choro. Y bueno, candidato, ¿qué nos puede decir de usted? ¿Qué es algo que muy pocas personas conocen de su persona? Yo creo que me gusta mucho el deporte. Soy muy hincha de mi equipo, de unos colores de los que siento amor profundo. Eh, yo creo que esa es una parte de mi vida que es menos pública, es más familiar y privada y creo que es algo que he podido desarrollar a través del tiempo. Jugué básquetbol desde chico, defendí a la Universidad de Chile y desde ese momento ese romance no se terminó jamás. Entonces, su deporte favorito es el fútbol. Me gustan todos los deportes. Mi deporte favorito es donde juega la U. Perfecto. Bueno, a mí me gusta el Colo, así que enemistado se podría decir, pero Cada uno con lo suyo. cada uno con la suya, exacto. Y bueno, anteriormente, antes de comenzar, hablábamos un poco de la fiesta de Andacoyo, que estuvo ahí el día domingo, si no me Sí, equivoco. estuvimos con un grupo de vecinas que nos invitaron, de compañeras y compañeros que nos acompañaron. La verdad, no había tenido la ocasión previamente de poder visitar, había estado en Andacoyo, pero no durante la fiesta chica. Y como te contaba antes, me pareció extraordinario, sobre todo el calor De la del montaña. entorno de la montaña y el fervor de la gente, impresionante. Creo que hay ahí una fe linda, una fe llena de ilusión y llena de emoción por donde se camine, digamos, en el contexto de la fiesta chica. Muy lindo, me gustó mucho, salimos muy contentos de allí, hicimos una jornada de conversación con la gente súper participativa, fue una muy linda experiencia. Y bueno, precisamente hablando de esto, de estas festividades que ocurren durante la región, durante todo el año, ¿cuál es su favorita? ¿A cuál es la que más le gusta participar o ir? Me gustan varias, ¿ah? No me animaría a decir que tengo una favorita, primero porque sería injusto, ya que cualquiera que me conoce en profundidad sabe que yo no profeso una fe religiosa. Y en eso soy muy honesto. Pero el no profesar una fe religiosa no me impide valorar el fervor, la devoción que la gente sí siente por aquella fe. No tengo una favorita, he estado en muchas, estuve este fin de semana en el Tambo, que también hay una fiesta muy linda. Cometí un error al grabar un reel que quería hacer, se me borró, pensé que estaba totalmente grabado, no lo van a poder ver en mis redes sociales, pero yo sí puedo decir que estuve allí, conversamos con mucha gente. Creo que todas las expresiones de fe regionales y con ese fervor son todas muy valiosas.
Y bueno, con todo esto de la candidatura, de salir en Reels, hacer campaña, díganos, diputado, para usted, ¿qué se siente ser una figura pública? No siento nada distinto ni especial, porque creo que el proyecto político, el que nosotros representamos, no está basado en las personas, está basado en unas ideas y en un colectivo. Entonces no me siento diferente al resto de mis compañeras y mis compañeros de equipo que me acompañan en tareas distintas. No estamos en esta candidatura porque yo sea mejor o superior a otras personas. Por lo tanto, no siento nada distinto. Además, en redes sociales yo siempre he sido muy activo. Básicamente porque a mí me importa la política desde los 12 años, desde que entré a estudiar al Instituto Nacional. Cualquiera que conoce el Instituto Nacional sabe perfectamente que es un centro de estudios, por un lado, de excelencia, con gente muy estudiosa, muy esforzada, muy capaz, pero también es un centro de transformación de la sociedad. Las ideas políticas allí, desde el primer día, subyacen en los pasillos de ese añoso colegio. Tú sabes, el Instituto Nacional es la primera institución educacional del país, fundada por José Miguel Carrera, Fray Camilo Enríquez, Mariano Egaña y otros próceres de la independencia. Por lo tanto, allí las ideas de la independencia, de la transformación, de la revolución social, están siempre presentes en toda generación. Por lo tanto, yo no me siento más importante que nadie, es un rol que me toca cumplir, estoy tratando de hacerlo de la mejor manera que puedo, le estoy dedicando 20 horas al día, los 7 días de la semana, estoy durmiendo 4 horas, me siento contento que haya gente que haya confiado en mis capacidades para poder desarrollar este proyecto. Bueno, hablando de ideas revolucionarias, de pensamiento y de todas estas cosas, eh, ¿cómo el ambientalismo cambió su forma de ver la política y su vida? Sí. Sí, es una súper buena pregunta, porque yo soy una persona de izquierda desde chico, desde muy chico, antes siquiera de haber comprendido a cabalidad qué es lo que era el ecologismo, sin siquiera haber valorado en ese momento, y lo reconozco, la naturaleza, el rol que juega la naturaleza en nuestras vidas. Creo que tiene que ver con que nací en los 70, me tocó partir en política en los 80, en un contexto muy especial, plena dictadura, desaparecía gente, torturaba gente, moría gente a diario. Eh, Todos estos hoy día que son candidatos de la ultraderecha tenían y gozaban del beneplácito de la dictadura. Hoy día no lo dicen, hoy día se visten de demócratas, pero nosotros los conocemos desde siempre. Y creo que en ese momento la filosofía política estaba basada en una perspectiva demasiado antropocéntrica, en que el ser humano era demasiado protagonista de la evolución de la sociedad. Creo que al poco andar entendimos que no somos solamente los seres humanos, la naturaleza, sus otros habitantes, la fauna, la flora, estos equilibrios de la naturaleza que son fundamentales. Y también, ¿por qué no decirlo? Creo que nuestra crítica histórica al capitalismo no fue evolucionando, no solamente desde una perspectiva en que el capitalismo necesita explotar a los seres humanos para generar esa riqueza adicional con la que las clases dominantes se quedan, sino que hoy día, en el estado actual del capitalismo, bueno, es cosa de verlo, no hay que ser teórico para esto, hoy día el capitalismo necesita explotar la naturaleza y lo está haciendo. Y justamente nuestro proyecto político tiene que ver con que nosotros no queremos y nos vamos a oponer férreamente a que los representantes de las 5 comunas más ricas de Santiago quieran transformar a esta región en una zona de sacrificio. Perfectamente. No Dominga, me imagino. Pero por Por supuesto, es un supuesto muy que mal proyecto. sí, por Es un supuesto. muy mal proyecto. O sea, en este país
hay gente muy inteligente, hay muchos recursos, hay mucha capacidad ingenieril instalada como para poder desarrollar proyectos buenos. Hagamos proyectos buenos que sean beneficiosos efectivamente para nuestra región. El proyecto Dominga no es casualidad que esté entrampado en los permisos ambientales desde hace casi 15 años, porque es un muy mal proyecto. Piensa tú que en el proyecto presentado desde la empresa a la autoridad jamás se consideró que allí vivía el pingüino de Humboldt. O sea, si tú no tienes eso en mente, es porque estás desarrollando un proyecto desde Vitacura, desde Las Condes, no tienes idea de lo que sucede acá, te da lo mismo lo que sucede acá, y eso lo hace, obviamente, un muy mal proyecto. Y claro, por no decir, bueno, siguiendo con el tema Dominga, por no decir de el conflicto que se genera dentro de las poblaciones locales, pues. Bueno, eso es muy típico de los proyectos extractivistas. Hay gente que por una pequeña ganancia, un pequeño beneficio, que es razonable y es justo, se contrapone a los intereses de más largo plazo. Aquí en la región tenemos a Pelambre y una cadena y seguidilla de conflictos ambientales que tiene Pelambre con todos sus vecinos, sobre todo cuando llueve. Incluso con fallos de la Corte Suprema relativos al tranque El Mauro, se han hecho casos omisos de las obligaciones que tiene la empresa para poder mitigar los problemas ambientales que presenta. Entonces, no es un problema contra la industria, no es un problema contra la minería, es un problema contra los malos proyectos. Hay buenos y hay malos proyectos. Y la minería tiene que desarrollar proyectos mineros con los mismos estándares con los que los desarrollan en los países desarrollados. No puede ser que aquí lo hagan en una calidad menor, con estándares más bajos y obviamente contaminando nuestro país. Candidato, considerando que la asociación o la lista es relativamente joven, si no me equivoco, se creó en 2023. Efectivamente, sí. Esto ha complicado que la gente, cómo las personas se acercan a usted, cómo lo ve el público, cómo lo percibe el público. No, no necesariamente, porque si bien la coalición de partidos políticos y movimientos sociales que conforman a la izquierda ecologista popular, que es el pacto en el que nosotros estamos hoy día presentando nuestras propuestas políticas, si bien es cierto, es de corta data, todos los partidos y todos los movimientos sociales que lo conforman por sí mismos son muy antiguos. Por ponerte el ejemplo del Partido Humanista. El Partido Humanista partió con la Concertación en el retorno a la democracia, fue parte del primer gabinete de ministros del retorno a la democracia con el expresidente Elwin, y ha tenido históricamente parlamentarios, senadores, los otros partidos, el Partido Igualdad, el Partido Popular, el Partido Alianza Verde Popular, han tenido desde que se conformaron, ¿cómo se llama? Alcaldes, concejales en distintos territorios. Presentamos también el año pasado en las elecciones a gobernadores una candidata en la región metropolitana que obtuvo casi 400.000 votos. Te nombro eso porque hoy día con 400.000 votos podría ser senador prácticamente en cualquier distrito del país. Entonces, si bien la alianza es joven, aquellos que conformamos esa alianza tenemos mucha experiencia política. Bueno, candidato, pasando a las preguntas un poco más políticas, por así decirlo, sus proyectos, sus ideas, ¿cómo van a mejorar la calidad de vida de las personas de la región? Mira, justamente en la pantalla salen las 4 palabras que yo considero que agrupan el grueso de mis ideas, que tiene que ver con seguridad y naturaleza y con trabajo e igualdad. Yo creo que hoy día la situación particular de la región de Coquimbo es una situación muy delicada. Cualquiera lo nota, y lo digo desde el punto de vista ambiental y ecológico. Somos la región del país que
en mayor medida sufre los efectos del cambio climático. Y el efecto más recurrente del cambio climático en el mundo es la sequía, la ocurrencia de las sequías. Desde el centro del país, desde el centro de Santiago, cuando uno le pregunta al santiaguino común y corriente, incluso a las autoridades, le dice, ¿cuántos años tiene la sequía en Chile? Esta última. Y te dicen 15 años. Cuando uno desde acá contabiliza el tiempo que tiene la sequía en nuestra región, nuestra sequía es mayor de edad. Tiene más de 21 años nuestra sequía. Y estamos viviendo efectos concretos hoy. El año pasado, tú sabes, yo me dedico al tema cambio climático. Yo soy investigador, consultor en cambio climático. El año pasado hicimos un estudio enfocado en los efectos de la sequía en la región de Coquimbo y particularmente en los efectos en el sector de agricultura. Y hicimos un pequeño close-up, un acercamiento a la industria pisquera. ¿Y por qué lo hicimos? Porque la industria pisquera es la cara visible, la tarjeta de visita de la región de Coquimbo, no solamente en el resto del país, en el mundo. ¿Por qué? Porque el pisco es un producto con denominación de origen. Es el producto más conocido y reconocido por UNESCO con denominación de origen. ¿Y por qué lo menciono? Porque el pisco, la uva pisquera, en los últimos 10-12 años ha reducido su capacidad de producción en un 75%. Eso significa, con una simple regla de 3, que en los próximos 3, 5, 7 años el pisco chileno va a desaparecer. Estamos hablando de un sector de la economía que debe impactar aproximadamente entre 35.000 y 40.000 personas en las distintas eslabones de la cadena de valor de ese producto, de un solo producto. Ni siquiera estamos considerando otros productos de la agricultura u otros efectos de la sequía en la incapacidad que tiene esta región de desarrollarse económicamente, pese a que ya tiene un volumen de población muy significativo. Ya nos estamos acercando rápidamente al 1.000.000 de personas. Sin embargo, en el Producto Interno Bruto Nacional del país, somos un poquito más del 3%. Nuestro peso en la economía nacional es bajísimo, con 1.000.000 de personas. ¿Y por qué es bajísimo? Porque estamos siendo sometidos por la naturaleza. La sequía nos está golpeando mucho. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que no vamos a ser capaces de desarrollar nuestra economía si no apuntamos al centro de la problemática. No vamos a poder ser. Hoy día hay un proyecto muy interesante, por cierto, de desalinización de agua. Estamos en medio de una licitación. Pero el problema es tan profundo como región que el mero proyecto de la desalinización de agua no va a resolver la problemática en su conjunto. Es más, va a generar externalidades o nuevas problemáticas para las cuales no estamos preparados. Y no estamos preparados porque no hemos consultado a la ciencia para poder desarrollar este proyecto. Yo pienso que nosotros debiéramos pensar estructuralmente el estado de la situación en la que nos encontramos. Y eso significa un conjunto de medidas, de políticas públicas que, si son emanadas únicamente desde el centro del país, jamás vamos a poder dar cuenta de lo que realmente necesitamos, porque desde el centro del país, como te decía antes, nos miran como una región cualquiera, como que si no tuviéramos un diferencial distintivo de otras regiones del país. Y el diferencial distintivo de esta región es que no contamos con el recurso vital, no contamos con agua. Entonces, mi propuesta es no solamente desarrollar la desalinizadora y hacerlo en lugares que no impacten a la naturaleza y no impacten los sitios ancestrales. Hay que hacerlo bien. Tenemos la tecnología, tenemos los recursos, tenemos el conocimiento para poder hacerlo bien. Tenemos que hacer tratamiento de aguas, sobre todo en las ciudades grandes y medianas. ¿Por qué? Porque la circularidad del recurso nos va a permitir reutilizar el agua y vamos a aprender
a usarla de una manera racional, vamos a usarla bien. Pero además tenemos que hacer un gran proyecto de restauración ecológica, de reforestación. Tenemos que plantar árboles en esta región. Y vamos a hacer una desalinizadora, y parte de la producción de agua de la desalinizadora debiera ser para poder recuperar ecológicamente la región. Solamente en la medida en que nosotros podamos recuperar ecológicamente a la región, vamos a poder desarrollar otro tipo de proyectos económicos de largo plazo, como son el turismo, como son cierta industrialización que nuestra región requiere, como son proyectos de transporte, del cual nuestra región es muy deficitario. Cualquiera que vive en esta región sabe perfectamente de lo que estamos hablando. No hay transporte público ni el más mínimo para un montón de localidades, y las personas tenemos que recurrir a soluciones parche, soluciones privadas de pequeña envergadura. O sea, hay un conjunto de problemáticas que la región tiene que enfrentar, pero cuya matriz del problema tiene que ver con el desafío que la naturaleza nos está imponiendo. Wow, diputado. Candidato, perdón. Ya la estaba poniendo ahí mismo. Me ubicaste en Valparaíso rápidamente. Exactamente. Eh, bueno, decirle que considero que es muy buena su idea, como los proyectos que tiene. No se me había ocurrido proponer la idea de una desalinizadora acá. Y bueno, el tema es que muchos de estos estudios científicos también se demoran mucho en dar resultados. Al menos es como mucho el backlash negativo que tienen estas propuestas ambientalistas. ¿Qué podría responder ante eso a las personas que no creen que esta es la forma que necesita la región de desarrollo? Tú te refieres a la componente ambiental. Sí, a aquellos... ¿cómo lo podría explicar más fácil? A la gente que no cree que a través de cuidar el medio ambiente, como usted explicaba, perdón, Respecto al proyecto de desalinización como ejemplo. no, voy a volver a replantear la pregunta, y a lo que yo quería llegar es como, ¿qué opina de las personas que no creen como en esta forma de desarrollar la economía? Como Ah, cuidando el medio ambiente, siendo más amigable con la flora y fauna de acá, con la naturaleza. con la naturaleza. Bueno, gracias por tu pregunta. Yo pienso que cualquier persona con ciertos años en la región de vida o de trabajo en la región entiende perfectamente el desafío que estamos viviendo. Efectivamente, como tu pregunta subyace, hay gente negacionista de esta situación. Yo, la verdad, es difícil ponerse en la cabeza de cerrarse los ojos y no mirar la realidad. No me lo logro imaginar, no sé cómo se pudiera vivir así. Y si hay gente, que yo creo que también hay gente, que no siendo negacionista, que comprendiendo perfectamente la realidad de la sequía, porque la sequía no es un dato ideológico mío, no es una mirada personal de Rodrigo Andrade, es un dato que la ciencia nos está aportando día a día a través del SEASA, del Ministerio de Medio Ambiente, de las mismas juntas de vigilancia de los ríos, que son entidades privadas. Ellos llevan una estadística del agua que cae del cielo o del agua que se derrite en las montañas. No es una mirada ideológica, es un dato duro basado en la ciencia. Entonces yo creo que efectivamente hay gente que, aún sabiendo eso, le sigue no interesando la componente ecológica, el equilibrio ecológico. A mí la única sensación que a mí me produce eso es pena. No, me da pena que haya gente así. Creo que es un fallo de nuestro sistema educativo, sin lugar a duda. No comprendo a esa gente que
pueda intentar tener beneficios económicos a costa de las futuras generaciones. Porque en el fondo, el hoy día arrasar con la naturaleza no es un problema de necesaria y únicamente un problema de nuestra generación. Es un problema de ti, que eres mucho más joven que yo, de tus hijos, de mis nietos. Si alguien pretende que gestionar la economía implica sacrificar el futuro de los chilenos y chilenas de más adelante, y eso lo quiere vender como una buena idea, es una pésima idea. Todos vamos a tener hijos, todos queremos tener hijos, todos queremos dejarle a las futuras generaciones un mundo mejor, no peor. Entonces, me da pena, básicamente. Bueno, candidato, para ir ya cerrando esta entrevista, esta muy agradable entrevista, por cierto. En el caso de que usted salga electo, ¿cuánto tiempo se demoraría en aplicar sus proyectos, sus ideas, estimado? No, lamentablemente esa pregunta no tiene respuesta, porque si hay algo que estamos enfrentando en esta elección, y con esto voy a ser sumamente claro y voy a mirar a la cámara para transmitirle esta idea. Si hay algo que estamos enfrentando en esta elección es la democracia, el desarrollo de esta generación y de las futuras generaciones frente al fascismo. El fascismo representado por 3, al menos, candidaturas presidenciales, que son las candidaturas de los alemanes, no de los chilenos, la candidatura de los intereses alemanes que no les interesan nuestras regiones. Ellos han venido aquí, estuvo la señora Matei en La Serena, Kast ya emitió una opinión, y emitieron opiniones respecto fundamentalmente al proyecto Dominga. Si ellos pretenden, que viven en Las Condes, que viven en la parte alta de la ciudad de Santiago, transformar nuestra región en una zona de sacrificio, no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Y no lo van a poder hacer porque las chilenas y chilenos saben perfectamente que esa gente no solamente no le interesa la naturaleza, no le interesan nuestros viejos, están dispuestos a recortarles sus jubilaciones, no les interesan los trabajadores, no les interesa, no les van a reconocer los años de servicio, no les interesa el bienestar de nuestra gente, de nuestro pueblo, no les interesa financiar la salud, la educación, la vivienda. Esas son las ideas que representan los candidatos del fascismo de hoy. Es una muy mala idea. Ahora, para poder desarrollar nuestro proyecto en el Parlamento, necesitamos que la gente no solamente vote correctamente por la candidata Janet Jara. No es suficiente. Tenemos que votar por parlamentarias y por parlamentarios que representen los intereses populares y los intereses de esta y de las futuras generaciones. Y recién allí vamos a poder ver si somos capaces de conseguir los votos para legislar de la manera correcta. Si se impone una mirada centralista que no le importe a las regiones, nos va a costar mucho, vamos a tener que esperar quizás a la próxima elección. Pero por ahora creo que tenemos que evitar la llegada del fascismo a nuestro país. Bueno, candidato, ha sido un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por esta entrevista y bueno, la cámara es suya. No, gracias Cristian, gracias al programa. Solamente decirle a nuestro pueblo que actúe con confianza. La gente entiende perfectamente los riesgos que corremos. Y por mi lado, invitarlo a votar por mí. Yo soy en la papeleta soy el D67. Y si les llama más la atención alguna otra candidata o candidato de mi lista, somos la lista D de la Izquierda Ecologista Popular. Agradecer la confianza, el recibimiento que hemos tenido en los territorios, haciendo nuestra entrega de volantes y transmitiendo nuestras ideas. Así que muchas gracias y volveremos a conversar seguramente.